En las páginas polvorientas de la historia antigua, existe una historia que desafía toda lógica. Un relato que ha resonado a través de los milenios, no solo como un acto de poder divino, sino como un grito eterno de esperanza en medio de la desesperación. Es la historia de un pueblo esclavo, perseguido y acorralado, que se encontró de frente con un obstáculo imposible, un mar infranqueable, y detrás de ellos un ejército despiadado. ¿Qué harías si te enfrentaras a tu propio mar rojo, sin salida aparente, con el pasado persiguiéndote y el futuro negado? La respuesta a esa pregunta no está en la fuerza de un ejército o en la astucia de un líder, sino en una fe inquebrantable que puede, literalmente, partir las aguas. Esta es la historia de una de las mayores hazañas registradas, el momento en que un mar se dividió para abrir un camino de libertad. Es la historia de Moisés y el Éxodo, un viaje que no solo buscaba la tierra prometida, sino la liberación del alma humana del yugo de la opresión. La narrativa de la Biblia no es solo un registro de eventos milagrosos, sino un manual de supervivencia para el espíritu. Cada página está llena de lecciones sobre cómo enfrentar la adversidad, cómo encontrar propósito en el dolor y cómo la esperanza, a pesar de todo, es la única fuerza capaz de mover montañas y, como veremos, de separar océanos. Pero antes de que las aguas se retiraran, la historia se forjó en la humillación y el sufrimiento. Durante 400 años, el pueblo de Israel vivió bajo la tiranía del faraón, reducidos a la esclavitud, obligados a construir las grandiosas ciudades que perpetuaban su propia miseria. En medio de esta oscuridad, nació un hombre, un niño salvado de las aguas del Nilo por la hija del mismo faraón que había ordenado su muerte. Moisés, criado en la corte egipcia, destinado a ser príncipe, pero con el corazón de su pueblo. No fue su posición lo que lo definió, sino el llamado ineludible que sintió en lo más profundo de su ser. El llamado le llegó de la manera más insólita, desde una zarza ardiente que no se consumía. Una voz le habló, una voz que no solo era de fuego, sino de propósito. Le encomendó una misión que parecía una locura: volver a Egipto y confrontar al hombre más poderoso del mundo para exigir la liberación de su pueblo. Moisés, con el peso de la duda sobre sus hombros, aceptó. Y así, con un simple bastón en la mano, comenzó la épica confrontación entre la fe y el poder terrenal. Con la determinación de un líder, pero la humildad de un pastor, Moisés regresó a la tierra de su infancia. No vino con un ejército, ni con un cofre lleno de oro, sino con un mensaje divino. Frente al faraón, en la opulencia de su palacio, Moisés y su hermano Aarón proclamaron la demanda de Dios: «Deja ir a mi pueblo». La respuesta del monarca no fue de piedad, sino de endurecimiento. Su corazón, tan pétreo como las pirámides que los israelitas construían, se negó a ceder. La opresión se intensificó, los latigazos se hicieron más fuertes y la esperanza se desvaneció entre el pueblo. Fue entonces cuando la tierra de Egipto fue testigo de algo nunca antes visto. No fue una guerra de espadas, sino una confrontación de voluntades manifestada a través de plagas. Cada una de ellas una advertencia, un eco de la soberanía de Dios. Desde ríos de sangre hasta enjambres de langostas, desde la oscuridad palpable hasta la muerte de los primogénitos. Con cada plaga, el faraón prometía la liberación solo para romper su palabra. Y con cada plaga, el corazón del faraón se endurecía más. Un testamento de cómo la soberbia puede sellar el destino de un hombre. Finalmente, tras la 10ª plaga, un grito de dolor y desesperación se elevó de cada hogar egipcio. La muerte había tocado a la puerta de los primogénitos, y solo la fe en la señal de la sangre del Cordero había salvado a las familias hebreas. Este fue el punto de quiebre. El faraón, destrozado por la pérdida de su propio hijo, finalmente cedió. «Levántense, salgan de entre mi pueblo», ordenó. Y así,
En la oscuridad de la noche, un pueblo de esclavos, que había llegado con las manos vacías, partió de Egipto con los tesoros de sus antiguos opresores. El éxodo había comenzado, la travesía de la libertad había iniciado, pero la libertad no vino sin un costo. En su prisa, los israelitas no pudieron hornear pan con levadura, un recordatorio simbólico de que su liberación fue un acto repentino, impulsado por la gracia divina, no por la planificación humana. No era una marcha organizada, sino una huida. Una multitud de hombres, mujeres y niños, más de 600,000, sin contar a los demás, con el miedo y la esperanza entremezclados en sus corazones, dejando atrás 400 años de esclavitud. El camino no era fácil, y la tentación de mirar hacia atrás, hacia la familiaridad de la miseria, era constante. Con los ecos de su escape aún resonando en el desierto, la multitud de Israel se encontró de pronto en una encrucijada. No había un mapa, no había un camino claro, solo la guía de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios, en su infinita providencia, no solo les había liberado, sino que también les estaba mostrando el camino. Era un viaje de fe, un peregrinaje donde la dependencia no era una debilidad, sino una necesidad. Pero mientras avanzaban, una sombra se cernía sobre ellos. El faraón, consumido por el arrepentimiento y la ira, había movilizado a su formidable ejército, carros de guerra y jinetes, para recuperar lo que consideraba suyo. La persecución no era una posibilidad, era una certeza. Fue entonces cuando la realidad de la situación golpeó con una fuerza devastadora. Al llegar a las orillas del Mar Rojo, la vista que se extendió ante ellos fue la de una trampa perfecta. Delante, las aguas inmensas y profundas, un muro de agua impenetrable. Detrás, el polvo levantado por la caballería de un ejército vengativo, un muro de muerte inminente. El pueblo, acorralado, se vio a sí mismo en una situación imposible. El pánico se apoderó de ellos. El grito de desesperación se elevó, y con él las recriminaciones a Moisés. ¿Es que no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto al sacarnos de Egipto? Este momento de pánico masivo nos enseña una lección vital. A menudo, cuando enfrentamos nuestros propios mares rojos, nuestra primera reacción no es la fe, sino el miedo. Es en el pico del miedo donde olvidamos la fidelidad de Dios en el pasado. Los israelitas, que habían visto las plagas y la liberación milagrosa, en un instante de pánico, solo veían el fin inminente. Olvidaron que el mismo Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, no los había traído a este lugar para abandonarlos. La lección aquí es que la fe no elimina el miedo, pero sí te da un punto de apoyo, una ancla en la tormenta. Moisés, en medio de la histeria, alzó la voz. Sus palabras no fueron de reproche, sino de reafirmación. No teman, quédense quietos y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. La orden no era huir o luchar, sino permanecer quietos y confiar. En ese momento, la fe de un solo hombre se convirtió en el punto de apoyo para la esperanza de toda una nación. Y luego, una instrucción que cambió el curso de la historia. Dios le dijo a Moisés que alzara su vara. Bajo la mirada atónita de su pueblo y del ejército egipcio que se acercaba, Moisés alzó su bastón sobre las aguas. No fue la fuerza de su brazo, sino el poder que fluía a través de él. Y en ese instante, un viento del este comenzó a soplar con una furia implacable. No era un viento normal, sino uno que sopló toda la noche, un agente del poder divino. Las aguas, obedeciendo a una orden celestial, no solo se retiraron, sino que se dividieron, formando una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda, revelando el lecho del mar seco y firme. El camino a la libertad estaba ante sus ojos. Este es un punto crucial de la historia. El milagro no fue instantáneo, sino un proceso. El viento sopló toda la noche. Esto nos enseña que a veces la manifestación de lo que pedimos
no es inmediata, sino que requiere una espera, una noche de vientos fuertes y fe inquebrantable. Hay un elemento de paciencia en la fe. No se trata solo de la acción, sino de la espera activa, confiando en que el proceso se está desarrollando, incluso cuando no lo podemos ver. Los israelitas, ahora con el camino abierto, comenzaron a cruzar el mar. Con más de 1 millón de personas, el cruce fue una hazaña en sí misma. Caminaban por el lecho del mar, con muros de agua a ambos lados, en una marcha silenciosa y llena de asombro. Pero el faraón, cegado por la soberbia y la ira, vio esto no como un milagro, sino como una oportunidad. Con su ejército persiguiendo a pie a un pueblo de esclavos, él creyó que su poder era superior al del Dios de Israel. Y así, sus carros y jinetes se lanzaron sobre el camino recién abierto, persiguiendo a los fugitivos hasta el corazón del mar. Y aquí, un dato que a menudo se pasa por alto: la ruta del cruce. Se cree que el milagro no ocurrió en la parte más ancha del Mar Rojo, sino en el Golfo de Aqaba, específicamente en el área conocida como Nuweiba. Esta zona tiene una pendiente gradual en ambos lados, pero el lecho del mar en el medio tiene una fosa de casi 900 metros de profundidad. Sin embargo, hay un puente de tierra submarino que mide aproximadamente 12.8 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Este dato, si bien no es central para la fe, aporta un fascinante detalle histórico y geográfico. El milagro, aunque increíble, tuvo lugar en una zona que, aunque profundamente inmersa, tiene una formación geológica que, bajo la intervención divina, podría haber sido el escenario perfecto para un evento de tal magnitud. A medida que el último de los israelitas salía del lecho del mar seco, la columna de nube que los había guiado se movió para interponerse entre ellos y el ejército egipcio, oscureciendo el camino del enemigo y dándoles un respiro crucial. Mientras tanto, los egipcios, en su frenética persecución, se encontraban en el corazón de lo que pensaban que era una trampa para sus enemigos. Pero de repente, los carros comenzaron a atascarse. Las ruedas de los carruajes se desprendían, la marcha se volvía un caos. El pánico se apoderó de los soldados. «Huyamos de la presencia de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios», gritaron, comprendiendo demasiado tarde que no estaban luchando contra un pueblo de esclavos, sino contra el Dios que los había liberado. Fue en ese momento crucial, con los israelitas ya en tierra firme, que Dios le dio a Moisés la última orden: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Y Moisés obedeció. El viento cesó, y las paredes de agua que habían permanecido firmes como muros cayeron con la fuerza de un tsunami. Las aguas regresaron a su lugar, tragándose al faraón y a todo su ejército. Ni uno solo sobrevivió. La libertad de Israel fue sellada no con la fuerza de su espada, sino con la justicia divina. La división del mar no fue solo un milagro de salvación, fue un acto de juicio. La misma naturaleza que había protegido a un pueblo oprimido se convirtió en un instrumento de juicio contra sus opresores. Esta dualidad es una lección poderosa. El mismo poder que puede salvarnos puede, al mismo tiempo, traer juicio a aquello que nos persigue. Es un recordatorio de que la misma fuerza divina que te protege es la que puede enfrentar a tus enemigos. Y aquí viene el punto central de esta historia para tu vida hoy. ¿Cuál es tu mar rojo? Puede ser una deuda abrumadora, una enfermedad que no tiene cura, una relación tóxica o el peso de un trauma del pasado. Todos enfrentamos mares rojos, obstáculos que parecen insuperables, con un pasado de dolor persiguiéndonos y sin salida aparente. A menudo, como los israelitas, entramos en pánico, perdemos la esperanza y nos volvemos hacia la queja y el miedo. Pero la historia del Éxodo te enseña que tu situación no es una trampa sin salida. Si Dios pudo dividir las aguas de un mar para salvar a un pueblo, ¿crees que no puede abrir un camino para ti?
El poder que se manifestó en el Mar Rojo no es un evento del pasado, es un principio eterno. Es la idea de que la fe, cuando se coloca en la fuente correcta, puede crear un camino donde no existe ninguno. Esto te enseña que no importa lo grande que sea el obstáculo, tu fe puede ser más grande. No se trata de tu capacidad para nadar o construir un puente, sino de tu disposición para obedecer y alzar tu mano, metafóricamente hablando. Hoy, tu Mar Rojo podría ser el miedo al fracaso que te paraliza, el recuerdo de un error que te persigue o la sensación de que tu vida está estancada. La voz del miedo te dirá que no hay salida, que ya es demasiado tarde, que estás acorralado. Pero la historia del Mar Rojo te susurra algo diferente, que incluso en la situación más desesperada, con el enemigo detrás y un mar impenetrable delante, Dios puede abrir un camino. La lección práctica es simple pero poderosa. Confía y muévete. Los israelitas no se quedaron esperando a que el camino se abriera. Se movieron hacia la orilla, obedeciendo la dirección de su líder. De la misma manera, tu acto de fe debe ir acompañado de acción. No te quedes paralizado por el miedo. Da el primer paso, por pequeño que sea. Ese paso de fe es lo que activa el milagro. No tienes que ver todo el camino, solo tienes que dar el primer paso sobre el terreno seco que se te muestra. La fe es caminar en la oscuridad sabiendo que la luz está por venir y que el camino se revelará paso a paso. El milagro del Mar Rojo es un recordatorio de que tu pasado no define tu futuro. El pueblo de Israel dejó atrás siglos de esclavitud, de trauma y de opresión. Cuando las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, no solo ahogaron a un ejército, sino que también enterraron el yugo de la esclavitud para siempre. Tu pasado no tiene por qué perseguirte. El Mar Rojo de tu vida puede ser el lugar donde finalmente se ahoga lo que te persigue, dejando un futuro de libertad ante ti. Esta historia no es solo un relato de un evento bíblico, es una poderosa metáfora de la vida. A todos se nos pide que caminemos a través de un valle de sombras en algún momento, que enfrentemos gigantes y que, metafóricamente, crucemos mares que parecen imposibles. La promesa de esta historia no es que nunca enfrentarás desafíos, sino que en esos desafíos la misma mano que abrió el Mar Rojo estará contigo. La fe no elimina la tormenta, pero te da la certeza de que no estás solo en ella. Así que te dejo con una pregunta. ¿Cuál es tu Mar Rojo hoy? Y más importante, ¿estás listo para levantar tu mano y ver cómo se abre? El camino a tu libertad te está esperando. No te detengas en el miedo. No te quedes paralizado por la queja. El mismo poder que separó el mar, que guió a un pueblo a la libertad y que aniquiló a sus enemigos, está listo para trabajar en tu vida. Es hora de dejar de ser un prisionero de tu pasado y de tus miedos y de convertirte en el protagonista de tu propia historia de libertad. Si esta historia ha resonado en tu corazón y te ha dado un motivo para creer, te animamos a compartirla con alguien que necesite esperanza. Que esta historia sea un faro en la oscuridad para ti y para los que te rodean. Suscríbete para que juntos sigamos explorando las historias que, aunque escritas hace milenios, siguen transformando vidas hoy. Recuerda, la fe no elimina el miedo, pero te da la fuerza para caminar sobre él.